¿Alguna vez os han contado una historia tan increíble que pensasteis que os estaban tomando el pelo? Bien, el caso del que os voy a hablar hoy es uno de esos. Y de hecho, me ha dejado tan loco que he tenido que rebuscar en varias páginas para confirmar que en realidad sucedió, y por lo que he podido averiguar, de hecho sí que pasó. Pero antes de empezar a contarlo, tengo que hacer una pequeña introducción para que nos situemos en el caso. Hace unos cuantos años, cuando internet todavía estaba en pañales, no existían las redes sociales, y lo más parecido a eso eran las party line. Básicamente era un sistema telefónico en el que un grupo de usuarios podían charlar a la vez en una misma línea, y aunque ahora suene algo de lo más rudimentario, en esa época era la cosa más increíble del mundo. El caso es que con el paso del tiempo no tardaron en llegar los primeros hackers a estas redes, gente que manipulaba los sistemas y conseguía información privada de las personas. Sin embargo, el hacker más bestia de este sistema por lejos se llama Matthew Wegman. Y cuando digo que era el más bestia es porque lo era. Matthew era el típico chico tímido al que le costaba mucho hacer amigos en el colegio. Le criticaban por tener un poco de sobrepeso y además de esto era ciego, por lo que le costaba mucho socializar con la gente de su entorno. Y por si no fuera poco, con todo lo que tenía en casa, su padre era un alcohólico que le pegaba por el simple hecho de ser ciego. Matt tenía una vida bastante difícil. Por suerte para él, a los 5 años su padre se marchó de casa y la vida se le hizo un poco más amena. Para cuando cumplió los 10 años, Matt se enteró de la existencia de las party line y en ese momento se le presentó todo un nuevo mundo por delante. Por fin podía conocer a gente nueva y hacer amigos sin que se burlaran de él por su aspecto, tan solo necesitaba su voz. Durante unas cuantas semanas, Matt hizo varios amigos y mantenía conversaciones con casi todo el mundo, hasta que en una ocasión empezó a marcar números aleatorios en el teléfono por simple aburrimiento. Hasta que en un momento una voz automática le dijo que tenía permisos de moderador. Sin haberlo querido, el chico había conseguido pulsar un código para que el sistema le diese permisos de moderador en el servicio, por lo que podía monitorear cualquier llamada de las party line. En pocas palabras, cada vez que alguien le dijera algo, Matt podría vengarse de esa persona consiguiendo su teléfono. Y de hecho, se vengó más de una vez. En el año 2005, los servicios del 911 recibieron una llamada en la que una persona aseguraba tener secuestrados a 2 rehenes. El secuestrador se identificaba como John DeFano y aseguraba que había secuestrado a un chico llamado Daniel y a su padre, y que les dispararía por haber violado a su hermana. Después de haber mantenido una corta conversación con el 911, el secuestrador dio la dirección de donde se encontraban y aseguró que mataría a padre e hijo si no llegaba ningún policía en 5 minutos. El tío era un completo pirado. Sin embargo, el secuestrador nunca había existido, sino que se trataba de una broma telefónica ideada por Matt, quien se había encargado de hackear el identificador de llamadas para que pareciera que estaba en casa de Daniel y así poder simular el secuestro. Sí, sé que os estaréis preguntando, ¿cómo podía hackear tantos servidores siendo completamente ciego? El caso es que al haber sido ciego desde niño, Matt había desarrollado mucho su oído. Podía tocar casi cualquier canción con tan solo escucharla y sin leer ninguna partitura, algo que suelen conseguir los músicos profesionales pero con mucha más práctica. Además de eso, desde pequeño pasaba muchas horas frente a la televisión escuchando e imitando las voces de los personajes de las series, y con la práctica y combinándolo con su buen oído, podía imitar casi cualquier tono y tipo de voz. El sistema de Matt consistía en llamar a un operador de las líneas telefónicas y hacer que de alguna manera este operador llamase a uno de sus empleados mientras estaba en línea. De esta forma, Matt memorizaba los números de teléfono a través de los sonidos que hacían los botones, y al mismo tiempo escuchaba la voz del hombre para poder imitarla más tarde. Una vez hecho esto, hacía pasar su número como el del operador, y con el número que había memorizado llamaba a los empleados imitando la voz de sus jefes. Así es como conseguía engañarles y pedir códigos e información de cualquier persona que participara en las party line. Sé que suena bastante complicado, y yo tampoco es que sea un lumbreras explicándome, pero creo que el concepto queda bastante claro. En pocas palabras, Matt conseguía memorizar un número solo a través del sonido de sus teclas, imitar una voz, engañar a un empleado y robar toda la información que le diese la gana a pesar de ser ciego. Hay que reconocer que al chico le sobraba inteligencia.
Con el paso del tiempo, las habilidades de Matt fueron mejorando y empezó a hacerse conocido entre los hackers telefónicos con el nombre de Silence. Y es que conseguir hackear a cualquier persona utilizando solo tus oídos tiene mucho mérito. Durante el tiempo que estuvo activo, Matt consiguió hackear a más de 200 personas, incluida una chica que se negó a hablar con él en una sala de chat. Este caso en especial es uno de los más locos hechos por Matt, así que atentos. Una noche cualquiera, una chica se negó a saludar a Matt a través de una de las líneas de teléfono, diciéndole que era un completo imbécil. La chica no sabía con quién se había metido, y Matt empezó a obtener todos sus datos. El nombre de sus padres, la dirección de su casa y hasta el nombre de sus amigos mediante sistema de hackeo. Estaba preparando su pequeña venganza. 4 meses después de esa llamada, un grupo de SWATs entraron armados a la casa de la chica, esposaron a su padre y lo metieron en una furgoneta. Según la policía, habían recibido una llamada desde esa misma casa de parte de un hombre que aseguraba que tenía rehenes, que había matado a su esposa y que pensaba escaparse a México. Como ya os habréis dado cuenta, había sido otro hackeo de parte de Matt para cumplir su venganza. Y con el tiempo, el enviar a los SWATs a casas de sus enemigos se volvió una costumbre bastante divertida para él, aunque no tanto para los equipos de policía y mucho menos para las víctimas. Finalmente, y aunque fuese menor de edad, el FBI terminó contactando con Matt para que les ayudara a delatar al resto de hackers telefónicos. Ya sabéis, el fin justifica los medios, y el FBI estaba dispuesto a utilizar a Matt para esto. Los hackers empezaron a caer, y al mismo tiempo el ego de Matt empezó a aumentar, siendo uno de los pocos hackers telefónicos reconocidos en el momento. Sin embargo, después de cumplir la mayoría de edad, las cosas se volvieron más complicadas. El FBI le había advertido que en cuanto cumpliese los 18 años podría ser juzgado, pero que si lo dejaba en ese momento, se le perdonaría todo lo que había pasado hasta la fecha. Sin embargo, Matt se había vuelto un adicto al hackeo telefónico, y dejarlo no estaba dentro de sus planes. Y es que dentro de todo es algo que se entiende, ya que durante muchos años esa había sido su única vía de escape y el único lugar en el que era reconocido y respetado por alguien, y ahora querían que todo terminase. El caso es que Matt cometió un grave error al intentar hackear a un miembro del FBI en venganza, y terminó siendo arrestado y juzgado. Después de eso, fue sentenciado a 11 años y 3 meses de prisión por conspiración y por asaltos telefónicos. Este final me deja una sensación bastante rara, porque por una parte entiendo que hackear líneas telefónicas y enviar al SWAT a casa de quien te caiga mal es una cosa muy exagerada, pero por otro lado el FBI también utilizó a Matt. En lugar de juzgarlo desde un principio, o hacer algo para que dejara de hackear, lo motivaron a seguir adelante para traicionar a otros hackers, y luego simplemente lo metieron a la cárcel. Es como si el FBI tuviese una doble moral, y mientras les fue útil le dieron inmunidad total para hackear, pero una vez que lo utilizaron simplemente lo traicionaron y lo echaron. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el caso de Matt, que deis un like enorme y que me digáis en los comentarios qué os ha parecido el vídeo. Compartidlo por Twitter, activad la campana, un saludo para todos y nos vemos en el próximo vídeo.